como ustedes ya leyeron en las diapositivas, una anualidad corresponde a hacer un pago periódico a través del tiempo, de los cuales podemos encontrar pagos mensuales, bimestrales, trimestrales, además de lo que comúnmente conocemos como un pago anual. En cualquier modalidad del tiempo podemos encontrar entonces este tipo de rentas o pagos a efectuar, donde recuerden que para cada cálculo necesitamos siempre utilizar lo que es una tasa efectiva. Si tengo entonces pagos mensuales, necesito calcular o utilizar lo que es una tasa efectiva mensual, acomodando también el número de pagos en función de lo que me indique la anualidad. Es decir, si yo tengo una serie de pagos mensuales, necesito entonces tasa efectiva mensual y necesito también el número de pagos mensuales que existe en determinado lapso de tiempo. Ejemplo, dentro de 2 años, haciendo pagos mensuales, pues tengo entonces 24 pagos en ese lapso de tiempo. Aunado a eso, que necesito entonces la tasa efectiva que previamente debo de calcular, ya sea con una tasa equivalente o simplemente tomándola en caso de que el problema me lo indique. Además de eso, dentro de la semana pasada estuvimos estudiando lo que correspondía a ser entonces un fondo de amortización o una tabla de amortización, donde resumiendo todas las fórmulas que teníamos en la semana, podemos encontrar que de las 6 las podemos agrupar entonces de esta manera, donde recuerden que un fondo de amortización corresponde entonces a hacer un cálculo que me permite ver cuánto es el acumulado a través del tiempo dado que yo he estado efectuando esa serie de pagos. Un fondo de amortización entonces tiene que ver con una cantidad que estoy acumulando, mientras que una tabla de amortización corresponde entonces a hacer lo contrario. Es un cálculo que me está entonces indicando cómo estoy amortizando, es decir, cómo estoy liquidando o extinguiendo lo que es una deuda, ya sea de un préstamo bancario, ya sea a lo mejor de una televisión, de un refrigerador, o también puedo conocer cómo se está extinguiendo entonces una cantidad que he determinado ahorrar y que de ahí entonces planeo agotar hasta terminar pues el lapso que yo haya calculado previamente. Que esto es muy aplicado con lo que nosotros podemos conocer como un fondo de retiro, como lo son entonces las AFORES. Resumiendo entonces estas fórmulas, y como ustedes lo hicieron en su tarea de la semana pasada, podemos encontrar que si yo pretendo buscar un valor final o una anualidad dado que tengo un valor final, o un cálculo de tiempo dado que tengo un valor final, cualquiera de esas tres las puedo entonces yo comprobar elaborando su fondo de amortización correspondiente. Mientras que si yo utilizo un valor actual o es lo mismo decir un valor presente, necesito entonces elaborar una tabla de amortización. Las anualidades me sirven para responder a preguntas que tenemos en la vida cotidiana. Preguntas que tienen que ver entonces con el precio de un artículo, las mensualidades que yo pago a lo mejor del automóvil, las mensualidades que yo pago para liquidar entonces el préstamo hipotecario. Es decir, cosas de la vida cotidiana que su cálculo está basado entonces en lo que son las anualidades. Recordando que en esta parte estamos viendo lo que son anualidades vencidas. Es decir, que el cálculo estima que se están realizando al finalizar un periodo determinado, donde posteriormente veremos las anualidades anticipadas, que es entonces bajo el supuesto de que se van a ejercer al inicio de cada periodo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto me dice la teoría y entonces de ahí se despliega lo que es el cálculo. Sin embargo, en la vida cotidiana podemos hacer pagos, por ejemplo, en el día 7 o en el día 30 y que esto sea calculado de una manera vencida o anticipada. Realmente, ya en la vida real, pues los cálculos son basados en cualquier fecha, solamente que lo que cambia es si el cálculo es hecho de modalidad vencida o si es entonces de modalidad anticipada. Puedo entonces yo tener pagos al inicio de un mes, pero que este sea calculado de manera vencida o viceversa. Puedo tener entonces pagos al final de cada mes y que entonces el pago sea al inicio del periodo. Recordándoles que los pagos realmente en la vida cotidiana lo más común es que sean mensuales, por lo general son pagos mensuales, pero en distintas operaciones financieras, y eso ya lo irán viendo en función de cuál carrera están ustedes estudiando, pues entonces irán viendo otras aplicaciones donde existen
pagos cada 90 días, pagos cada 180 días, es decir, pagos trimestrales, semestrales y pues distintos que se pueden estar aplicando al cálculo de, por ejemplo, lo que son activos financieros. Respondiendo entonces preguntas de la vida cotidiana, como pueden hacer alguna de estas, vamos a estudiar o explicar de una manera más amplia, pues la aplicación de las anualidades, en este caso las anualidades vencidas. Suponiendo que yo quisiera conocer la pregunta número uno, ¿cuánto acumularé si deposito 1,500 pesos mensuales durante 5 años a una tasa X que me otorgue entonces la institución? Bueno, para responder esa pregunta tendría que entonces utilizar lo que es la fórmula de BF es igual a la anualidad multiplicado por el factor de conversión que tengo yo aquí. Con esta fórmula entonces yo puedo encontrar el acumulado total después de que yo he ejercido cierto número de pagos a través del tiempo. BF, donde BF es interpretado también como un monto, una cantidad que entonces es un capital más cierto número de intereses. Realmente valor final pues es un monto, así como lo veíamos en interés compuesto o como lo veíamos también en parte de ahí de interés simple, solamente que la simbología cambia y pues la manera de calcularlo también cambia. De ahí entonces que BF siempre será una cantidad que está en el futuro, es una cantidad que tiene capital y además cierto número de intereses. La pregunta número 2 me dice, ¿cuánto debo depositar mensualmente para acumular la cantidad de 78,000 pesos dentro de un lapso o un plazo de 5 años si es una tasa de interés X? Entonces, en esta parte me está preguntando por una cantidad futura, una cantidad que está dentro de X tiempo en delante. Por lo que entonces la variable que yo desconozco es la anualidad. ¿Cuánto debo depositar? ¿De cuánto debe ser entonces ese pago? Yo conozco mi valor final, que en este caso son 78,000. Conozco la tasa de interés, que en este caso o el ejemplo me está marcando como X, recordando que siempre necesito una tasa efectiva en función de lo que me está entonces preguntando la anualidad. En este caso, ¿cuánto depositar mensualmente? Necesito una tasa efectiva y necesito el número de pagos mensuales que existen en años. Si en el ejemplo me dijera cuánto debo depositar semestralmente, entonces yo necesitaría conocer la tasa efectiva semestral y entonces cambiar los años por el número de pagos que existen semestralmente en 5 años, que en el ejemplo serían entonces 10. Por lo tanto, la fórmula a aplicar para este tipo de circunstancias o de preguntas pues correspondería a ser la de anualidad, dado que tengo entonces un valor futuro. La pregunta número 3 me dice, ¿cuántos pagos mensuales de 1,500 son necesarios realizar para acumular 78,000 pesos dentro de un lapso de 5 años con cierta tasa de interés? En este caso, me está aplicando o me está dando a conocer la anualidad, que son 1,500 mensuales, por lo que entonces busco la cantidad a acumular de 78,000. Lo que desconozco en este ejemplo, pues corresponde a ser n. Por lo tanto, voy a la fórmula de n es igual al logaritmo de esta parte de conversión entre el siguiente logaritmo y que debo entonces partir de una n dado que tengo un valor futuro. Igual, si yo estoy buscando, me está preguntando por los pagos mensuales o me está explicando que tengo pagos mensuales, por lo tanto todo lo voy a convertir a lo que me está indicando esta anualidad. En estos ejemplos vamos entonces a utilizar lo que es el valor actual, o es decir, el valor presente, y que todo se corrobora o se comprueba elaborando una tabla de amortización. Donde la pregunta 4 me diría, ¿cuál es el precio de contado de un artículo por el cual se pagarán 2,000 pesos mensuales por los próximos 3 años, sabiendo que la tasa utilizada fue de X? En este caso, debo utilizar la fórmula de valor actual, recordando que valor actual lo podemos interpretar como un precio de contado,
una cantidad de préstamo que se da hoy o una cantidad monetaria que está el día de hoy. Estas tres funciones o estas tres preguntas me puede dar respuesta utilizando la primera fórmula. Y esto es muy cotidiano en la cuestión de cuando nosotros compramos algo a crédito, una televisión, un automóvil, podemos conocer entonces cuál fue el precio de contado, teniendo en cuenta cuál fue la anualidad que se ha calculado, conociendo la tasa de interés, conociendo entonces también el lapso. Por lo que entonces, la pregunta 4, si quisiéramos entonces conocer su respuesta o esta situación en la realidad, pues tendremos que hacer el cálculo correspondiente a un valor actual. La siguiente pregunta me dice, ¿cuál fue la cantidad de préstamo otorgada por cierta institución, conociendo que se pagarán 1,200 pesos mensuales durante 4 años, sabiendo que la tasa fue X? En este caso, también necesito conocer una cantidad de préstamo que fue otorgada. Es decir, necesito conocer un valor actual teniendo en cuenta las demás variables. Es importante también que, por ejemplo, a la hora de tener una jubilación, sobre todo analizando la cuestión de las AFORES, precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social utiliza esta serie de datos aplicando, claro, tasas, aplicando también ciertas tabulaciones, que la pregunta que ustedes llegarían a hacerla en ese momento, a lo que es el seguro, pues sería, bueno, dado que tengo acumulado este valor actual, es decir, esta cantidad de fondo para el retiro, pues de cuántas anualidades voy a disponer durante los próximos años. O entonces sería preguntar, bueno, dentro de los siguientes años, ¿a cuánto va a ascender mi pensión dado que tengo este acumulado? Es decir, dado que tengo un valor actual. Entonces, con esto o esta analogía podría responder también la siguiente pregunta, que me dice, ¿cuánto se pagará mensualmente por un artículo cuyo precio de contado es de 14,000 pesos y se ha financiado un plazo de 3 años a una tasa X? Es decir, de esta manera se podría calcular lo que es la mensualidad de una televisión, la mensualidad de un refrigerador, utilizando entonces esta fórmula de aquí. Dado que tengo un precio de contado con cierta tasa de interés, pues entonces, ¿cuánto tengo que pagar? En este caso, mensualmente. Si aplicáramos este ejemplo o si estudiáramos la cuestión que les mencionaba acerca del Afore, pues la pregunta sería, dado que tengo cierto acumulado en mi cuenta de retiro y entonces la tasa que se maneja es esta de aquí, pues de cuánto será mi pensión. Es decir, compañeros, las anualidades aplican en gran medida en bastantes operaciones de la vida cotidiana, que precisamente algo referente a eso es las afores. Lo que comúnmente conocemos, pues yo creo que varios de ustedes han comprado algún artículo a crédito o también alguna vez pues han tenido que pedir préstamo al banco para entonces subsanar sus pasivos. Esta fórmula de aquí me da a conocer a cuánto asciende la anualidad, dado que yo conozco un valor actual. Y por último, correspondería entonces hacer la pregunta de ¿cuántos pagos mensuales de 1,500 son necesarios realizar para liquidar entonces una deuda de 80,000 a un plazo de 5 años? Yo necesito encontrar n, dado que tengo un valor actual. En resumen, este tipo de cálculos me sirven para responder cosas de la vida cotidiana que yo creo que todos ustedes se han topado en alguna circunstancia de su vida. Es importante que para la comprensión del tema, a veces lo más complicado es entender la redacción. Es importante enfocarnos sobre qué estoy buscando, una cantidad futura o una cantidad que está el día de hoy. ¿Qué quiero conocer? ¿El total de la cantidad futuro o cuánto o de cuánto debe de ser la anualidad para llegar a ese futuro? O entonces, ¿de cuánto va a ser el pago para terminar la cantidad que está hoy? Todos estos resultados yo los puedo comprobar elaborando ya sea un fondo de amortización o lo que es entonces una tabla de amortización.
En el siguiente video vamos a ver algunos efectos prácticos de esto que ustedes ya lo hicieron en la tarea, pero sobre todo utilizando las tablas para resolver o tomar decisiones de financiamiento y también de liquidación de deudas.